Bueno, como dijo Juan, seguimos con nuestra serie Enemigos Internos y hoy vamos a hablar de la ira. La ira. Entonces, hemos escuchado normalmente esta frase de una persona de carácter, ¿no? Y escuchamos gente que dice, yo soy una persona de carácter. Cuando la gente normalmente dice eso, está asociada con la idea de que yo soy bravo, ¿no es cierto? Yo soy bravo, entonces yo soy furioso, entonces yo soy una persona brava, yo soy una persona de carácter. Parte del problema que tenemos es que asociamos el carácter con un mal carácter. Porque a veces una persona airada no es que tenga un buen carácter, simplemente es una persona que maneja mal su carácter. Quiero proponerles hoy que la ira en sí misma podría llevarnos a cosas positivas. Recuerdan que Jesús, por ejemplo, cuando llegó al templo, le dio mucha rabia todo lo que estaba pasando en ese momento y pues volcó y hizo todo un sermón al respecto. La ira lo llevó a actuar en contra de la injusticia. La rabia que tenía por esa situación injusta que se estaba presentando lo llevó a actuar de una forma adecuada. Pero la ira también nos puede llevar a cosas muy malas y muy dañinas. Quisiera que tuviéramos una idea en mente. Pensemos en dos tipos de fogones. Las generaciones más antiguas nos acordamos del fogón eléctrico, ¿no es cierto? El fogón eléctrico que se demoraba un montón en prenderse y calentarse y todo esto. Porque ahorita el fogón es el de la llama de gas, se prende y muy fácil. La ira funciona de las dos maneras. A veces es pum, explosiva, llega un momento y ¡prá! Nos explota y actuamos de una manera impulsiva. Pero a veces también es ira que va acumulándose, 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 hasta que explota en algo muy grande. Quisiera que analicemos cómo es la manifestación de nuestra ira. Algunos de nosotros somos personas explosivas, pero algunos de nosotros somos personas acumulativas. Algunos de nosotros llega un momento y ¡pum!, explotamos. Y otros que acumulamos y acumulamos y acumulamos, y la ira sale de una manera desaforada en algún instante. La Biblia nos enseña cómo podemos manejar la ira de una mejor manera. Entonces quisiera que hoy viéramos dos cositas fundamentalmente. Uno, que analicemos la ira y por otro lado que veamos cómo la podemos tratar. Hay un texto clásico cuando se habla de esto de la ira que está en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, donde Pablo dice lo siguiente: si se enojan no pequen. La versión antigua decía airaos, pero no pequéis. No permitan que el sol les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Aírense, pero no pequen. Eso nos quiere decir de una forma muy clara es que el problema no es la ira, el problema es lo que haces con la ira. Porque aquí Pablo utiliza una palabra que está en un mandamiento, ¿sí? Es un mandato, aírense, o sea, hay momentos donde eso pasa, ocurre, es parte de nuestros sentimientos en la vida, pero no pequen. O sea, la ira en sí misma no es pecado, sino lo que haces con la ira. Cuando estuve hablando hace unas semanas de los celos, hablé de un concepto que era la metacognición. La metacognición consiste en que tú puedes pensar sobre lo que estás pensando. O sea, puedes reflexionar sobre las cosas que te ocurren con tus sentimientos. El problema no es que venga la ira, el problema es lo que haces con esa ira. Porque yo me he dado cuenta, pues aconsejando a muchas personas, que a veces nos sentimos muy frustrados porque apuntamos en la dirección incorrecta. O sea, hay personas que se acercan y me dicen, Miguel, ¿cómo puedo dejar de sentir ira? Y entonces cuando vuelve otra vez, por ejemplo, una explosión de ira, se sienten muy frustrados porque no son buenos cristianos, porque Miguel me volví a irar y todo eso. Eso es algo que está por fuera de nuestro control. O sea, hay sentimientos que simplemente salen porque salieron, ¿no es cierto? Nos cerraron en la calle, nos respondieron de una mala manera, ocurrió algo que estaba por fuera de nuestro control. Entonces, si apuntamos a no tener esos sentimientos, nos vamos a sentir frustrados porque simplemente son reacciones involuntarias a las situaciones que nos ocurren. El problema no es la ira, sino lo que haces con la ira. Debemos apuntar a qué reacciones voy a tener cuando tenga ira o rabia o enojo o molestia por algo. Sobre eso sí podemos decidir. Aírense pero no pequen.
o si se enojan, no pequen. No podemos tener control sobre la ira, no podemos tener control sobre los contextos, pero sí podemos tener control sobre las decisiones que tomamos cuando la ira nos visita. Y me llama mucho la atención que Pablo utiliza la palabra pecado, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros pecamos cuando nos da un ataque de ira y actuamos desaforadamente, decimos cosas que no queremos decir. Y yo he visto una tendencia en mi propio corazón, y es que a veces nosotros nos arrepentimos por las consecuencias más que por el pecado en sí. Me explico. A veces lo que nos molesta, por ejemplo, es tener conflictos. Entonces decimos como, ay, otra vez dije, ay no, entonces qué embarrada otra vez tener un conflicto, pero seguimos actuando basados en la ira. O muchas veces la gente tiene situaciones donde se arrepiente no de haber hablado mal, no de haber lastimado a un ser humano, sino que, por ejemplo, en base a eso no le salió un negocio, o con base en eso le resultó un problema muy grande en la casa. O sea, nos arrepentimos a veces por las consecuencias, pero no por el pecado en sí. No nos duele que yo haya dañado a otro ser humano, no nos duele que yo haya ofendido a Dios, sino me duelen las consecuencias de lo que ocurrió. Y aunque eso parece algo muy pequeño, puede hacer una gran diferencia. Porque el verdadero arrepentimiento en la vida surge cuando me duele lo que a Dios le duele. El arrepentimiento surge cuando me duele el pecado, cuando reconozco que yo soy esa persona que es capaz de lastimar a otros y capaz de ofender a su Dios. Hace un tiempo estábamos en una reunión de parejas y todo, y alguien dijo como esta imagen, ¿no es cierto? Es que ella saca lo peor de mí. Y estábamos hablando, uy, sí, no, esa persona saca lo peor de nosotros y todo. Y yo, analizando lo que estábamos diciendo, me di cuenta de algo, y es que es como si eso fuera una nota al pie de la página de nuestra vida. Pero yo me doy cuenta de algo. Esa persona no saca lo peor de mí, saca lo que también es verdad en mí. O sea, yo también soy capaz de lastimar a alguien, yo también soy capaz de dañar a alguien, yo también soy un pecador en rehabilitación que necesita la ayuda de Dios. Por eso no simplemente me puedo arrepentir de las consecuencias, ay, tengo un conflicto, ya quiero solucionar el conflicto, sino mirar cuál es el pecado, el daño que he podido hacer a otros por causa de la ira, porque yo también soy un pecador que necesita de la gracia del Señor. Y Pablo en esos versículos nos da una visión muy interesante, y es que habla del diablo, ¿no es cierto?, en medio de esto de la ira, porque yo creo que el manejo de la ira es una batalla espiritual, literalmente. Pablo en muchas ocasiones, o cuando se habla del diablo, se usa también la palabra Satanás, que Satanás quiere decir acusador. Pero me llama la atención aquí que Pablo usa la palabra diablo, que diablo quiere decir engañador. Cuando la ira nos visita, nosotros podemos empezar a creer y actuar con base en mentiras. O sea, si a ti te da rabia algo, tú crees que tienes toda la justificación del mundo para decir lo que tienes que decir. Tú crees que tienes toda la justificación del mundo para actuar porque tengo rabia y hago lo que tengo que hacer. Eso es un engaño y eso es una mentira del diablo. En ciertos momentos donde nos explota la ira, actuamos con base en mentiras, y eso puede dañar a otros. Y por otro lado, una de las grandes mentiras de la ira es que nos da una sensación de omnipotencia, ¿no es cierto? Yo soy poderoso. Da la idea, ¿no es cierto? Entonces, que me cierra un carro y yo me voy detrás de él y no me voy a accidentar, no me va a pasar nada, yo soy todopoderoso, ¿no es cierto? Esa es una mentira muy grande, porque la ira es una batalla espiritual. Y si Satanás, que a veces tenemos la caricatura que se nos va a aparecer ahí, si Satanás logra meter una mentira en nuestro corazón y que nosotros actuemos con base en esa mentira, nuestra vida puede dirigirse por una ruta que Dios no desea. Y Pablo aquí está citando el Salmo capítulo 4, versículos 4 y 5, donde nos da una idea de cómo podemos manejar más adecuadamente esta batalla espiritual que es el manejo de la ira. El Salmo capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: si se enojan, no pequen.
En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Pablo dice: aírense pero no pequen, que el sol no se ponga sobre su enojo. En términos prácticos, muchas personas normalmente lo que piensan que este versículo significa es que tenemos que solucionar las cosas antes de irnos a dormir, ¿no es cierto? Entonces toca hablar, no importa. Se pelearon a las 8 de la noche, nos dormimos a las 10, no, toca hablar. Bueno, dígame pues perdón o algo así. Entonces la gente actúa como impulsivamente porque no se puede poner el sol sobre nuestro enojo, estamos pecando y todo eso. Vean, hay ocasiones y hay peleas que uno ha tenido con personas que honestamente, hasta que uno no para y duerme, hasta el otro día no tiene perspectiva adecuada. Si uno quiere arreglar todo en ese momento, y a veces horas y horas hablando, y el agotamiento también no nos permite tener perspectiva, y hablando hasta la 1 de la mañana o algo así, no vamos a solucionar absolutamente nada, y simplemente es una mentalidad religiosa de no nos podemos dormir bravos. Pero el Salmo lo que nos da la idea es: si se enojan, no pequen, en la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. A veces tenemos que parar y desahogarnos con la persona adecuada, que no es con quien estamos teniendo el conflicto, sino con Dios. Vaya, y si tiene que gritar, vaya y grite con el Señor. Si tiene que desahogarse y todo, con el Señor. ¿Qué pasaría si la ira y la rabia que tienes la convirtieras en una oración? Muchas de nuestras perspectivas cambiarían si en lugar de actuar en contra de la persona, fuéramos al Señor, y dice: ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Una persona que actúa basada en la ira es una persona que le cuesta confiar en el Señor, porque queremos todo ya, que se haga mi voluntad en este momento, porque es lo que quiero y es lo que debe ser. Pero el Salmo nos dice: cálmense, examinen el corazón y confíen en el Señor. Nuestras acciones frente a la ira reflejan nuestra fe, porque a Dios también le interesa cómo manejas esto. Cuando hablamos de situaciones espirituales o de cosas espirituales, pensamos que se trata de cantar, de leer mucho la Biblia, de orar, y pensamos que Dios está como en una sección de la vida, pero a Él qué le va a importar cómo manejo yo la rabia. Pero no, a Dios también le interesa cómo manejas la ira. Esto también es parte de la espiritualidad. Hay muchas ocasiones donde yo les he dicho a los muchachos que una de las cosas que me gusta trabajar con los jóvenes es que yo he visto que los jóvenes cambian por convicción, porque a veces los adultos cambian es por milagro. Llevamos toda la vida así, ¿no es cierto? Y entonces, no, yo ya soy así, yo ya me crié así, yo ya me quedo así. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Porque todos seguimos caminando en la vida, ¿no es cierto? Todos seguimos creciendo. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a tener un mal carácter y a pensar que eso es bueno? Ah, no, yo soy así, el Señor no me quiso cambiar eso. No, debemos tener una disposición a que el Señor también toque esto. ¿Por qué actúo con base en ira? ¿Por qué tengo tanta rabia con tantas cosas? ¿Qué tiene que ver en mi vida? ¿Qué puedo hacer al respecto? Entonces, esta visión un poco más amplia de lo que es la ira nos permite, pues creo yo, tener como unos consejos muy prácticos de cómo podemos trabajar cuando la ira nos visita. El problema no es la ira, el problema es lo que haces con la ira. Entonces quiero dar simplemente 4 consejos muy prácticos respecto a esto. 4 elementos. Primero, respiración. Detenerse le quita poder a la ira. Y aquí por respiración obviamente no me refiero como algo súper trascendental. Ha sido demostrado, y le recomiendo un libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que una de las cosas que nos pasa cuando tenemos ataques de ira es que la sangre se dirige a ciertos lugares específicos, y uno de esos lugares no es el cerebro, sino se dirige, por ejemplo, hacia las manos, ¿no es cierto? O hacia las piernas. ¿Por qué? Porque tenemos ganas de cascar a alguien, de correr, de huir, entonces nuestro cuerpo irriga
la sangre en esa dirección. Por eso es que no pensamos. Por eso es que cuando una persona tiene un ataque de ira, a veces literalmente se enceguece, porque la persona dice, no puedo creer que yo haya hecho esto, no puedo creer que yo haya actuado así. ¿Por qué? Porque no tiene su cerebro suficiente sangre, porque su cuerpo está dirigiendo la atención, si se puede decir de una manera, en otras direcciones. Entonces el momento de pausar y respirar ayuda a oxigenar. La Biblia lo dice, deténganse, examínense. La pausa es poderosa cuando viene un ataque de ira, porque no actúas impulsivamente, porque te detienes y por lo menos le das un poquito de oxígeno al cerebro y no vas a actuar impulsivamente, sino que eso te puede llevar en una dirección distinta. Segunda recomendación, la puse para que terminara en ción: respiración, indagación. Preguntar por qué es la acción más estratégica. La acción más poderosa que puedes hacer con la ira es preguntarle ¿por qué? ¿Por qué me da rabia eso? Cuando uno habla con parejas, y uno en la vida con pareja, de pareja, uno dice, es que se ponen bravos por una bobada. ¿Qué pasaría si uno preguntara ¿por qué? ¿Por qué te da rabia como se lava los dientes? ¿Por qué te da rabia como tiende la cama? ¿Será que el problema es que tienda la cama de esa manera, o hay algo de fondo que no se ha solucionado y el problema termina siendo más grande porque no ha solucionado eso? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionamos de cierta manera tan airada frente a tantas cosas que parecen tan simples? Porque la indagación creo que es una oportunidad para explorar el corazón. Cuando tengo rabia, una de las cosas que puede ayudarme más es preguntar ¿por qué? ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué te dio rabia eso que te dijeron? ¿Fue ofensivo y definitivamente fue ofensivo? ¿O te sentiste tocado en tu identidad y tienes que basar tu identidad en otras cosas? ¿Por qué? Puede ser la pregunta más poderosa que le hagamos a la ira. En tercer lugar, resolución. Resolución. Quizás el problema no esté en la actitud, sino en el corazón. Y eso va ligado al anterior, porque hasta que no resuelvas las cosas de fondo, no vas a resolver las cosas externas. Hasta que no resuelvas las cosas de fondo, no vas a resolver las cosas externas. Y van a ser simplemente pañitos de agua tibia. Es como partirse el brazo y pensar que una curita lo va a salvar. No es así. Hasta que no soluciones el problema de fondo. ¿Qué está pasando con tu historia? ¿Qué sistemas aprendiste en casa? ¿Qué formas de comunicación aprendiste en casa? Eso es muy importante, poder trabajar dentro de nosotros mismos con la ayuda del Señor para poder trabajar más adecuadamente con la ira. Muchas de nuestras reacciones con la ira parecen sumamente equivocadas porque no sabemos expresar adecuadamente nuestro corazón. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes tuvieran un hijo adolescente, ¿no es cierto? Y el hombre salió y se le descargó el celular y dijo que iba a llegar a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Cuál es la sensación que uno tiene? La sensación que uno tiene y lo que tiene uno por dentro es miedo. O sea, ¿qué le pasó a este tipo? ¿Qué le pudo haber pasado? ¿No es cierto? Y uno llama a sus amigos y no estoy con él, no estoy con él. Lo primero que uno tiene como papá es, ojalá esté bien. Esa es la primera reacción que uno tiene. Pero cuando el muchacho llega tranquilamente a la 1 de la mañana, gracias a Dios no está borracho, está completo, llega a la casa, ¿qué hubo, pa? ¿Cuál es la reacción de uno? Uno no le dice, hijo, tenía un miedo de que te hubiera pasado algo. ¿Sí o no? La primera reacción de uno es, ¿qué le pasa? ¿Por qué llega hasta ahora? Y todo. Se dan cuenta que muchas veces cuando uno indaga más profundamente, lo que está expresando por medio de la ira no necesariamente es rabia, sino que profundamente tenías un miedo a que le hubiera pasado algo a la persona que amas. ¿Quiere decir que está bien que el muchacho llegue a la 1 de la mañana? Se había dicho que a las 10. No.
pero cuando uno pregunta más a fondo, lo que yo tenía era miedo que le pudiera pasar algo a alguien que amo, y la reacción que tuve fue rabia, ira. Resolución: mirar más adentro del corazón y no simplemente la actitud de lo que está ocurriendo. Y por último, una palabrita que nos encanta discutir en teología: predestinación. Predestinación. Aprende a mirar el cuadro más grande. Yo sé que cuando hablo de la palabra predestinación, los que han estudiado teología tienen un pequeño escozor, porque dicen: uy, Dios mío, entonces ahora es calvinismo contra arrianismo, entonces Dios nos escoge y vamos a ir al cielo porque Dios nos escogió, nosotros escogimos a Dios. Y creo que parte del problema es que la discusión la hemos centrado mal en lo que significa esa palabra, porque pensamos normalmente que la predestinación tiene que ver con el futuro, pero Pablo, cuando está hablando en Efesios, toda la carta de Efesios, o más de la mitad de la carta, ha sido en hablar la identidad de las personas. ¿Quiénes son ellos en Cristo? Ustedes son escogidos, ustedes son perdonados, ustedes son redimidos por la sangre de Jesús, ustedes son el cuerpo de Cristo, ustedes son diferentes a este mundo. Y Pablo les ha hablado de quiénes son ellos, de cuál es su identidad, y con base en eso les dice: vivan de una forma distinta, con un nuevo linaje, arropados por la nueva naturaleza de Jesús. Y es en ese contexto de quiénes son ellos, de la identidad, que les habla de este concepto de predestinación, y lo habla en el primer capítulo de la carta a los Efesios, versículos 4 y 6. Les dice esto: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Antes de la fundación del mundo nos escogió. O sea, la predestinación no tiene que ver con el futuro, tiene que ver inicialmente con el principio, tiene que ver con el plan que Dios tenía desde un principio. Y dice que nos escogió en amor y nos predestinó para ser la imagen de su Hijo. O sea, es como cuando uno va a armar un rompecabezas, que está la imagen de lo que uno debe armar. O sea, el plan original de Dios es que nosotros fuéramos hechos plenamente como Jesús, porque el ser humano pecó y distorsionó la imagen de Dios en él por causa del pecado, pero Dios seguía con su plan original. Nosotros metimos mal las fichas, nosotros dañamos el rompecabezas, pero ahí seguía el cuadro original. ¿Y quién es ese cuadro original? No fue Adán. Adán la embarró, el segundo Adán. Jesús es el cuadro original, y Dios quiere que nosotros en nuestra vida repliquemos quién es Jesús. La predestinación no se trata tanto de dónde vas a ir, se trata de quién eres, porque se trata de ser como Jesús. El plan original de Dios es que seamos más parecidos a Cristo. Así que cuando un cristiano dice que es una persona de carácter, no se refiere a que es una persona brava y airada, se refiere a que es una persona más parecida a Jesús, que no toma decisiones impulsivas, sino que toma decisiones que honra a Dios, que se detiene, y si lo que está sintiendo es por causa de una injusticia, entonces actúa en contra de esa injusticia. Que si lo que siente es por causa de la maldad, actúa en contra de esa maldad. Pero si lo que siente es simplemente una explosión por causa de una identidad frágil o algo así, pues se cuestiona más profundamente. Porque el propósito de Dios es que nos parezcamos más a Jesús. El propósito de Dios es que este rompecabezas que es nuestra vida lo armemos conforme
a la imagen de Jesús. Una persona de carácter es alguien que se parece más a Jesús. Así que quisiera animarte para que ese enemigo interno que puede ser la ira, que puede haberte llevado a tomar malas decisiones, haber roto relaciones, ojalá puedas tener el carácter como el de Jesús, de ir a pedir perdón, de ir a restaurar relaciones, de evaluar tu propio corazón y tomar decisiones sabias de aquí en adelante. Yo espero que podamos ser una iglesia que cultive un carácter verdadero, y ese carácter verdadero es ser más como nuestro Señor. Así que oremos y démosle gracias al Señor por su palabra. Señor, te agradezco por este tiempo juntos, por tu palabra, porque así sea por esos medios virtuales podemos escucharte, adorarte, reconocer nuestra absoluta necesidad de ti, Señor. En mi carácter yo te necesito, Señor. Yo quiero ser más como tú. Yo reconozco con mi vida que muchas veces he actuado impulsivamente por situaciones explosivas o situaciones que se vienen cocinando lentamente. Pero yo quiero reflejarte a ti, Señor. Yo quiero reflejarte en cada paso que yo dé, Señor. Porque ese es tu plan, ese es tu proyecto desde antes de la fundación del mundo. Tú pusiste a Jesús como el referente para que yo pueda armar y llevar a cabo mi vida. Ese es tu plan desde el principio, ese es tu proyecto para cada uno de nosotros. Y gracias porque tú a cada uno de nosotros nos escogiste para que eso fuera posible. No nos escogiste para que nos sintiéramos mejores que otros, no nos escogiste para que nosotros fuéramos orgullosos y sintiéramos que somos mejores que otras personas. No, al contrario, para que nosotros podamos reflejarte, Señor. Gracias por esa verdad que no se trata de lo que va a ocurrir en el futuro, sino se trata de lo que pasa aquí y ahora. Porque tu propósito es que nosotros seamos más como Jesús, y eso incluye el manejo de la ira. Ayúdanos a no vivir anclados a la rabia, ayúdanos a no apuntar a eliminar nuestros sentimientos, sino aprender a manejarlos, a hacer las preguntas adecuadas, a respirar, a parar y a evaluar nuestro corazón como dice tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel, y porque tú nos acompañas en cada paso para hacer tu voluntad, Señor. Disponemos nuestra vida, Señor, para que nos sigas hablando y podamos seguir luchando con estos enemigos internos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.